Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Hoy un día más de kits de transformación acá en Singular. Eh, y bueno, con la noticia de que hoy es el último kit de la temporada, vamos a estar haciendo una pausa por lo que resta del año y bueno, seguramente algunas semanas de enero también. Recargando pilas y bueno, viendo a ver un poquito por dónde nos lleva esto de compartir información y de generar ese conocimiento colectivo, digamos, que tanto nos entusiasma, no solamente para los compañeros de Singular, sino que para la comunidad en general. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la transformación organizacional, en particular trabajando con equipos globales, ¿sí? Eh, y bueno, sin más, vamos a dar comienzo. Como siempre, lo primero que hacemos es una pequeña review de lo que fue el kit anterior. Eh, Estuvo hablando el gran Rubén Vega, diría a él el monstruo, no por lo bueno, sino por lo feo, pero es así, es un monstruo realmente. Y bueno, estuvo hablando un poquito de OKRs, los distintos tipos de OKRs, cómo deben ser definidos. Nos trajo un montón de ejemplos súper útiles. Generó unas dinámicas, como ahí se muestra en la pequeña imagen, que tenía que ver con el cómo es el traspaso, ¿no? de una métrica, de un objetivo con KPI a un OKR, cómo podría llegar a ser eventualmente, las diferencias que hay entre los dos, pero sinceramente fue una excelente charla de todo lo que de todo lo que es el plantear objetivos y cómo poder lograr el alineamiento de la organización a lo que es efectivamente la consecución de los resultados. Hoy vamos a ver un poquito lo que les decía, ¿no? El tema de los equipos globales, de los Global Teams. Vamos a tratar de entregarles, de que se queden con aspectos fundamentales que hacen a las características de lo que tiene que pasar con los equipos globales, qué cuestiones tiene que haber. Entendemos importantes y relevantes a la hora de tomar en cuenta el trabajar y cómo adoptar estos equipos globales, dentro de lo que es la organización, por supuesto. Eh, Entender también que todo esto, como todo lo que hacemos, como todo lo que tiene que ver con la transformación, tiene ventajas y desventajas, donde, digamos, sobre todo más allá posterior a la pandemia, en realidad, nos dimos cuenta que es fundamental el adoptar este tipo de equipos, ¿sí? Que las personas puedan trabajar en remoto definitivamente. Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poquito de qué beneficios, qué problemas tenemos a la hora de trabajar con este tipo de equipos. Eh, y además de cómo la transformación permite trabajar con estos equipos globales, digamos. Desde nuestro rol, cuáles son nuestras intervenciones, cuáles son nuestros acompañamientos, sobre todo, como siempre. Acompañamos a las organizaciones y a los equipos y en definitiva a las personas a que todo su trabajo en su contexto, en su realidad, pueda ser mucho más útil, pueda ser mucho más provechoso. Bueno, vamos a estar viendo un poquito también nuestro rol de qué tipo de intervenciones puede tener o en qué puede intervenir para que las cosas funcionen mucho mejor, mucho más sanamente, como nos gusta decir. Lo primero que planteamos es qué entendemos por un Global Team dentro de lo que es una transformación organizacional. Y lo que tenemos que saber es que los equipos remotos en estos contextos de transformación vamos a definirlos como grupo de personas donde eventualmente pueden estar ubicadas en diferentes geografías, ¿sí?
y que de cierta manera hay una colaboración entre todos, ¿sí? Para que efectivamente se puedan implementar las distintas funcionalidades, ejecutar los distintos objetivos, ¿sí? Y, de tal forma que, digamos, esa adopción de esas prácticas puedan llevar a obtener los resultados esperados. Cuando una organización comienza en un periodo de adopción de lo que son los equipos de transformación en sí, aparece una cierta transformación en lo que es su cultura. Yo sé que hay muchos que el tema de hablar de cultura le puede sonar un poco extraño o un poco alto nivel, digamos así, poco, poco cierto, poco certero, como que es algo más vago, pero lo cierto es que la organización tiene que tener esa cultura de poder trabajar con este tipo de equipos. La organización además seguramente necesite un cambio dentro de lo que son las diferentes estructuras, dentro también de lo que son los propios procesos, ¿sí? Que hagan que, en definitiva, se puedan adaptar a lo que son estos entornos, estas demandas cambiantes dentro de este mundo, este mercado global ya directamente, ¿no? Ya no hay discusión que esto es un mercado global que trabajamos por el mundo. En definitiva, estos equipos globales cada vez van cobrando más trascendencia y por supuesto que, eh, digamos, favorecen al enriquecimiento de lo que es no solamente el producto, sino lo que es las propias características de la organización. Entonces, como decíamos, algunas de las cuestiones fundamentales que digamos, caracterizan a estos Global Teams. Por supuesto que el tema de la diversidad geográfica. Eh, Actualmente, digamos, en Singular en sí es una empresa distribuida, ¿sí? Si bien está fundamentalmente ubicada en España, pero tiene sedes en Estados Unidos, tiene sedes en México, tiene sedes en varios países de Latinoamérica, entre ellos Uruguay también. Eh, pero en particular, digamos, directamente dentro de lo que es España, en el día a día nosotros nos encontramos con una heterogeneidad de lugares, con sus propias culturas, con sus propias costumbres, donde evidentemente se hace fundamental el, el- el entender que esta diversificación geográfica, digamos, trae aparejado otro montón de cosas. Las vamos a estar viendo un poquito más adelante, pero en definitiva lo que tenemos que considerar es que esta geografía distribuida solamente provoca enriquecimiento a lo que es el trabajo en sí. Otra característica fundamental y hasta obvia, me atrevería a decir, tiene que ver con la colaboración virtual, ¿sí? Eh, Después de la pandemia, esto ya pasó a ser moneda corriente, pero es cierto que antes había, por lo menos donde estaba yo, que era en Uruguay, había bastante reticencia a trabajar con herramientas virtuales en esto del trabajo remoto. Herramientas como las videoconferencias que permitan hacer videoconferencias, el correo electrónico, el chat, etcétera, etcétera, es algo que ya no forma parte del conocimiento elemental que no solamente los que trabajan en desarrollo de software, los que trabajan en empresas, sino que cualquiera tiene que tener, digamos, como parte de sus conocimientos. No hay ya distinción ni de edad, ni de género, ni de nada. Em, otra particularidad que trae también los equipos remotos
tiene que ver con, perdón, la diversidad de los roles y la especialidad de los roles. Muchísimas veces nos focalizamos mucho a lo que es en la famosa pirámide que tantas veces hemos visto en los kits, a que los equipos distribuidos están o se refieren en realidad a lo que es la base de la pirámide, ¿no? Al equipo de desarrollo en sí, a los equipos Scrum, que muchas veces se habla. Eh, Nosotros el concepto que traemos hoy de equipo global queremos que sea mucho más amplio. Queremos que abarque no solamente a esos equipos, eh, digamos, como núcleo duro, sino que además no perdamos de vista que existen líderes que también están remotos. Y dentro de esos líderes también existen los diferentes roles que también están remotos. Existen roles como los PO, roles como los Technical Lead, roles específicos dentro de lo que es el tema del software que refieren a calidad o roles que tienen que ver con el diseño, que no son solamente el rol del programador, del desarrollador puro y duro, sino que son mucho más heterogéneos y que evidentemente, después vamos a ver si es factible que sean o no remotos o no, dependiendo de las diferentes casuísticas, pero evidentemente todos ellos se deben dar la oportunidad de entender cómo se puede trabajar de forma remota como realmente un equipo global. El tema de la adopción de prácticas ágiles. Y acá más que adopción de prácticas ágiles, diría que el conocimiento de cómo se debe trabajar con este tipo de metodologías, abusando un poquito del lenguaje. El tema de conocer Scrum, el tema de conocer Kanban, el tema de conocer diferentes herramientas, entendemos que es parte, de nuevo, fundamental para este tipo de equipos y para que las organizaciones que trabajan con equipos globales realmente funcionen y funcionen bien. Ahora vamos a ver un montón de características y cuestiones que hacen a todo esto, pero de todas maneras, y haciendo un poquito de spoiler de lo que es la parte final de la charla, nosotros como roles de transformación, en el caso que existan personas que no conozcan estas prácticas, por supuesto que nuestra misión es formarlos y acompañarlos en ese proceso de aplicar ese conocimiento a su día a día. Otra de las características que creemos que es fundamental también tiene que ver con la necesidad de una comunicación efectiva. ¿Sí? Hay no solamente cuestiones culturales, que seguramente muchos, digamos, lo dan hasta por obvio, sino que el hecho de, por ejemplo, trabajar en diferentes usos horarios donde efectivamente haya una gran diferencia de lo que son los momentos del día para poder comunicarse, hace indispensable que se tengan muy claras las prácticas que se deben adoptar para garantizar que esa transmisión, que esa comunicación sea efectiva, que efectivamente haya una comprensión mutua de las personas que están interviniendo en ese proceso y que en definitiva todos estén comprometidos y acepten esos mecanismos y esas herramientas para ese tipo de comunicación. En lo que tiene que ver con la gestión del cambio, como característica de los equipos globales, eh, es claro que, digamos, los entornos en general son sumamente cambiantes, son sumamente, incluso hasta podríamos decir, inestables, ¿sí? Rápidamente puede cambiar. Que de repente no sea lo cotidiano de que una cosa cambie drásticamente, sí, seguramente no es lo cotidiano. Pero lo que sí seguro es que tenemos que estar preparados y debemos sobre todo aceptar
eh, los distintos cambios que puedan haber de forma, eh, digamos, radical. Y acá estoy pensando en un poco experiencia personal. Hace unos años, ya hace, wow, 8 aproximadamente, nos tocó en un emprendimiento personal, digamos, que teníamos cuando estábamos en Uruguay, nos tocó trabajar con gente que estaba en México. Y bueno, pasó que teníamos desarrolladores en México, que teníamos vendedores también. Por eso digo que lo que hablaba, ¿no? Del tema del equipo en su más amplio concepto. Y, y recuerdo que fue una época complicada con el tema de los terremotos. Y bueno, hubo una vez que pasó que hubo un par de desarrolladores que tuvieron offline durante, si mal no recuerdo, 3 o 4 días. Incluso hubo uno que creo que estuvo cerca de una semana fuera de línea, fuera de poder trabajar, por el hecho de que el terremoto le cortó las comunicaciones, le quedaron sin luz, quedaron sin posibilidad de justamente trabajar. Y bueno, eso fue un cambio que tuvimos que gestionarlo a nivel nuestro, que ni que hablar que la persona se encontró aislada de un momento para otro, pero además nosotros tuvimos que gestionar ese tipo de problemas, ese tipo de impactos. Por eso les digo que si bien no es lo normal, no es lo normal que suceda, sí es cierto que debemos estar más que preparados para que rápidamente nos cambie. No quiero ni hablar del tema de la pandemia, ¿no? Porque ya esto está muy, muy trillado, o sea, mucha gente lo ha comentado ya, pero la pandemia, digamos, fue muy rápido el hecho de tener que adaptarse a esta nueva realidad, a esa nueva realidad, ¿no? Em, Otra característica fundamental y parte de lo que es, digamos, el lenguaje natural que deben hablar las personas que trabajan en remoto, tiene que ver con el uso de tecnologías colaborativas. No solamente videoconferencias es la parte más fácil, ¿sí? La parte mínima. El tema de herramientas de gestión de proyectos, el tema de compartir documentación, el tema de seguridad. Vamos a ver más adelante que también hay muchos aspectos que no son tan obvios a la vista, que hacen a cómo las organizaciones y las personas tienen que tener determinado tipo de conocimiento en determinadas herramientas, en determinadas tecnologías y en particular con algunas que claramente son colaborativas o que eventualmente requieren algún tipo de coordinación. ¿Sí? Eh, Estoy pensando, por ejemplo, ya hablando más en el mundo del software y no tan obvio como compartir archivos o lo que sea, en algún repositorio donde vaya a haber algún cambio en alguna rama. Entonces, bueno, existan personas que estén trabajando, digamos, en horario cambiado, en horario cruzado, con 7 u 8 horas de diferencia. Entonces, es fundamental que la comunicación entre las dos partes, digamos, sea clara, sea lo menos ambigua posible, que además estén claros los procedimientos de contingencia, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas hacen a lo que es la colaboración, hacen a lo que es a la tecnología y hacen a lo que es al uso. Por eso un poco esto de lo que estamos comentando. ¿Cuáles son los retos que afrontamos o que afrontan en realidad en general las organizaciones al trabajar con equipos globales? Lo decíamos hace unos instantes, las diferencias culturales. Eh, y acá quiero hablar muy en primera persona y la sonrisa, créanme, es que totalmente cierta porque hasta el día de hoy, luego de casi 2 años de estar aquí en España, eh, como todos ya saben, o casi todos saben,
yo vengo de Uruguay. Eh, y créanme que aunque culturalmente podemos decir que somos muy similares, hay cuestiones que son muy diferentes y hasta el día de hoy, digamos, hay cuestiones que afectan a lo que es la interpretación, a lo que es la adopción de determinadas palabras. Eh, Cuesta mucho saber cuándo emplear los términos correctos, sobre todo en situaciones que de repente son más descontracturadas, pero que siempre tienen que ver con el tema del trabajo, ¿verdad? Eh, eso que es tan importante ir generando one team, ¿sí? Que en Singular tanto proponemos y perseguimos también, el hecho de formar comunidad, formar un equipo efectivamente, el cómo nos comunicamos y las cosas que decimos es fundamental, digamos, y eso tiene que ver con las diferencias culturales. Eh, Otro reto tiene que ver también con la coordinación, con la sincronización, ¿sí? Esto que les decía hace unos momentos, ¿no? El hecho de trabajar con un repositorio, el hecho de tener, por ejemplo, una determinada franja horaria para realizar pruebas, donde digamos, es fundamental que tengamos claro que de alguno de los dos lados va a ser necesario en algún momento hacer determinado tipo de sacrificio. Y sacrificio lo propongo entre comillas, porque evidentemente seguramente suceda que del lado del equipo remoto necesiten soporte de donde está la organización más local a la hora de ejecutar o realizar algún tipo de prueba o de puesta en producción o de lo que se vaya a realizar. Todas esas cuestiones claramente son cuestiones que necesitan una gran coordinación y una gran sincronización. Comunicación y comprensión, bueno, lo que veníamos hablando hasta ahora, ¿no? El trabajar con equipos remotos muchas veces requiere un sobreesfuerzo, requiere una sobrecarga, que la idea, y desde nuestro rol también de transformación, y sigo haciendo un poquito de spoiler porque esto no es un tema de etapas, es un tema de un conjunto que eso va todo de la mano, lo que les decía, nosotros desde el rol de comunicación debemos generar ese balance en lo que tiene que ver a la hora de, bueno, hoy te toca a ti, mañana te toca a vos en hacer esta dificultad, en hacer este trabajo que tiene esta determinada dificultad, y bueno, y ahí es donde vamos generando, digamos, la forma de trabajo lo más eh, cohesionada posible. Eh, Otro reto fundamental, y obviamente la lejanía, la desconexión en cuanto a lo no presencial, digamos, trae aparejado, tiene que ver con la gestión del desempeño. El cómo evaluar, el cómo hacer ese seguimiento, si se quiere, de la evolución de los equipos remotos, ¿sí? Dentro de lo que es el entorno de la organización, por supuesto, muchas veces tiene determinada dificultad. ¿Sí? Nosotros proponemos determinadas herramientas, determinadas cuestiones que tienen que ver con algunos radiadores de información. Y lo voy a decir ahora, antes de que cuando llegue la hora capaz que se me pase. Eh, para todo esto, sugerimos el hecho de implementar justamente esto que les decía, ¿no? Los radiadores de información. Y si quieren saber más de los distintos radiadores de información, las distintas métricas que pueden ayudar a esta gestión del desempeño, les sugiero un kit que dio Rubén, que tiene que ver con la sala Ovella, eh, que realmente ahí muestra cabalmente todo lo que hace a métricas y herramientas de
tipo radiadores de información para que ayudan a lo que es la gestión del desempeño. Otro reto que lo decíamos hoy, seguramente las organizaciones deben hacer un cambio cultural a la hora de adoptar o empezar a trabajar o estar trabajando con equipos remotos, con equipos globales. Muchas veces las organizaciones se creen que es tan fácil como eh, solamente acordar un horario o tan fácil como eh, decir, bueno, yo le pongo un software de tracking que me controle cuántos clics hace o cómo está utilizando el teclado, etcétera, etcétera. Un montón de herramientas de control y en realidad no pasa por ahí. El cambio cultural, la modificación de lo que son un montón de creencias de cómo veníamos trabajando durante un montón de años, eh, hace que realmente esto sea un reto para la organización. Y el último de los retos, o por lo menos de los que traemos hoy, tiene que ver con el tema de la seguridad de los datos. Casi nada, ¿no? El tener la certeza que del otro lado de la conexión está quien dice ser, que tiene el entorno de trabajo adecuado para garantizar que nuestros datos, nuestro código está lo suficientemente resguardado, es fundamental. Y de vuelta acá empiezan a aparecer todas las cuestiones o muchas de las cuestiones que veníamos hablando anteriormente. El tema de la sincronización, el tema de la comunicación, el tema de la coordinación, el tema de cómo se alinean las distintas versiones del software por la que se va a trabajar. O sea, hay mucha cosa atrás que realmente hace, digamos, fundamental el hecho de tener especial cuidado en lo que es la seguridad de los datos. La importancia de la cultura organizacional. Muchas veces el tema de la cultura, o muchas veces las organizaciones que ofrecen el servicio de transformación, se cree que la transformación es un tema de transformación cultural y ya. Y no, y no. Nosotros creemos firmemente que los cambios que se hacen tienen el cambio cultural en el final del proceso. Es lo que termina cambiando último. Que se hacen un montón de acciones que impactan directamente en lo que es la organización, la forma de funcionar la organización, los procesos, la estructura, el governance, etcétera, etcétera, etcétera. Y que al final de todo eso, la consecuencia de aplicar sanamente todo eso, de hacer esa transferencia de conocimientos a la organización para que internamente lo puedan manejar de forma independiente, trae como consecuencia ese cambio cultural. Y en este contexto es que entendemos que la cultura organizacional debe tener determinadas características en este asunto que es trabajar con gente de forma remota, trabajar con Global Teams. Debemos intentar con mucha fuerza el hecho de que la cultura de la organización se sustente en lo que es la confianza y la autonomía en las personas que están remotas. El hecho de poder trabajar de manera autónoma, y esto significa no que hagan lo que quieran, y no me canso de repetirlo, sino que puedan decidir dentro de lo que tienen que hacer, cómo lo van a hacer de manera autónoma. El hecho de que los líderes
los jefes, los referentes, confíen en las personas que están remotamente, hace indefectiblemente que las personas estén mucho más motivadas. Hacen que los equipos puedan tomar decisiones de una forma mucho más rápida, mucho más dinámica, ¿sí? Mucho más efectiva, que se puedan adaptar a los cambios mucho mejor, ¿sí? El hecho de delegar en las personas ese tipo de toma de decisiones, en definitiva, el hecho de que cumplan con las responsabilidades genera mucho más compromiso por parte de las personas que están, que están en remoto. Otra característica es que la comunicación debe ser abierta, o sea, no concebimos en un entorno remoto que haya ocultamiento, que no haya transparencia, que no haya de cierta forma, un compartir la información, un cierto temor, vergüenza, esa cosita que de repente le puede dar a alguien, sobre todo cuando se está integrando a la organización, cuando es nuevo, cuando no conoce muchas cosas, el hecho de estar un poco timorato a la hora de hacer preguntas, el hecho también de plantear determinado tipo de preocupaciones o problemas que ven que se pueden suceder y que ven que la organización no lo está levantando, no lo está viendo. Bueno, todo ese tipo de cuestiones hacen a lo que es una comunicación abierta y definitivamente es más que necesaria en este tipo de entornos. El tema de la flexibilidad y el equilibrio. Eh, más que nunca, el, el work-life balance es fundamental. El balance entre el trabajo y la vida personal es fundamental. Es cierto que hoy por hoy, entiendo que en España y en otras partes del mundo también está muy generalizado el tema de prestar atención a esto, pero también es cierto que muchas veces está solamente en los titulares, en las PPT, está muy bonito, pero efectivamente nunca se termina de aplicar, o por lo menos con la profundidad que la gente necesita. Si será fundamental que uno se pueda gestionar y que eventualmente las personas, digamos, puedan eh, en esto de autogestionarse, ¿sí? Eh, programar su día, programar su horario y evidentemente generar valor en base a lo que es más sano para su calidad de vida y en definitiva a todo su contexto, ¿no? Colaboración y trabajo en equipo. Bueno, lo que decíamos hoy es un poco, digamos, tiene que ver con cómo a través de las herramientas tecnológicas en este caso, o eventualmente a través de los procesos internos de la organización, se facilita el tema del trabajo en equipo. Y este ítem puede parecer similar a otras cosas que hemos estado hablando hace unos momentos, pero en realidad lo traigo eh, a colación de que muchas veces sucede que está mal visto el hecho de que de repente entre dos compañeros de trabajo, dos desarrolladores, se comuniquen, se abran conexión y estén trabajando juntos, ya sea o en un mismo código o tratando de solucionar un mismo problema. Esto creemos que es uno de los errores fundamentales o principales que muchas veces se cometen en las organizaciones, porque, cuidado, no estamos diciendo que esta forma, digamos, deba ser siempre así, digamos, ¿no? O sea, que dos estén trabajando en un solo código o solucionando un solo error. Lo que estamos diciendo es que muchas veces es necesario que así suceda. Y de hecho, hasta puede ser mucho más efectivo.
Porque estoy pensando en el caso que de repente hay un desarrollador, el desarrollador A, que está desarrollando determinado componente, pero necesita que otro componente dé determinada respuesta. Y el otro componente lo tiene otro compañero del equipo. Y el otro compañero del equipo está un poco complicado, está un poco trancado. Entonces, lo que creemos que realmente es sano es que el desarrollador A, por ejemplo, se ponga a colaborar con el desarrollador B y eventualmente lo ayude a destrabar esa situación lo antes posible para que justamente este desarrollador A, el que colabora, se haga de sus datos, de su componente, de su API, de lo que sea, de su servicio, de la forma más rápida posible y además incluso ya hasta entendiendo qué es lo que se estuvo haciendo con el otro componente, ¿no? Ese tipo de colaboración y de trabajo en equipo creemos que es fundamental. Otra cuestión tiene que ver con el desarrollo profesional. La organización debe promover el tema de el crecimiento profesional de las personas, ¿sí? Eh, ya sea en su rol, ya sea eventualmente que haya un cambio de rol, lo que sea, pero debe haber algún tipo de programa de capacitación interna, de mentoría, de desarrollo de habilidades, etcétera, etcétera, que permitan justamente este desarrollo y este crecimiento profesional de las personas. Que sientan que realmente están creciendo, no solamente haciendo software, no solamente tomando algún tipo de decisión técnica, de diseño, etcétera, sino que además sientan ese crecimiento personal, profesional. Cuestiones que tienen que ver con la gestión del rendimiento. Eh, Vuelvo a citar al kit pasado, en este caso, que hablaba de los OKRs y de cómo existen diferentes OKRs dentro de lo que son los distintos niveles de la organización, con qué perspectiva, en realidad, más que distintos OKRs, obviamente, pero con qué perspectiva se pueden llegar a trabajar. Entonces, entendemos que esta gestión del rendimiento debería estar acompañada de el establecimiento de determinados objetivos que por supuesto deberían ser medibles, deberían estar eh, alineados a una determinada línea, valga la redundancia, propuesta por la organización, ¿sí? Que de cierta manera permita ser como un retroalimentador de el camino que se está siguiendo, ¿sí? Y que en definitiva también impacte en la organización, pero sobre todo en las personas también, en el equipo, a los efectos de poder medir su propio desarrollo, su propia evolución, ¿sí? Esto claramente impacta en lo que es la motivación, pero más allá de eso, es importante que se pueda hacer un seguimiento o una trazabilidad de lo que es ese proceso de avance, de crecimiento. O eventualmente si hay algún decrecimiento, algún problema, también y que eso sirva para entender qué es lo que puede haber pasado, ¿no? Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El tema de promover o de generar ese sentido de pertenencia a lo que es la organización. Hace muchos años, y ya hablo muchos años, y tengo miedo de empezar a decir por qué año, porque va a mostrar no solamente que parezco de determinada edad, sino que además la tengo. Una persona me habló de que uno, digamos, lleva como responsabilidad una determinada mochila. Y la mochila puede ser una mochila solamente personal, en donde nos vamos a hacer responsables y vamos a velar por nuestro propio crecimiento, o sea, una cuestión muy, muy, muy personal, muy de uno. O podemos tener una mochila un poquito más grande, donde ya querramos proponer soluciones y ayudar a lo que es el equipo,
a lo que es nuestro equipo, a donde pertenecemos como equipo, o que eventualmente podemos tener una mochila más grande todavía y que tenga que ver con la organización y, y sentirnos parte de esa organización. Sentirnos que somos verdaderos representantes y que promovemos los valores y la cultura de nuestra organización. Que realmente creemos que estamos en la mejor organización que podemos estar, que nuestro equipo es el mejor del mundo. Entonces, este tipo de sentido de pertenencia, al cual tratamos de que la organización tenga dentro de lo que es su cultura, va a terminar promoviendo fundamentalmente una lealtad brutal de las personas hacia la organización, ¿sí? Y por supuesto que además va a impactar en lo que tiene que ver con la retención de talentos. Nuestro talento no se va a ir, la gente no va a estar buscando irse. Hay muchísimas estrategias para todo esto. Hay muchas organizaciones que dicen, sí, propongan, vengan, qué bueno que estén motivados, traigan, no sé qué, y vas y llevas una propuesta, y llevas otra, o llevas la misma a un lado y a otro, y te dicen, uy, qué bueno, y de repente nadie te sponsorea, nadie te dice, bueno, ok, vamos a llevarla adelante. Y bueno, eso es un apoyo, una motivación, un sentido de pertenencia un poco de maquillaje, ¿no? Para la galería. Porque en definitiva, por un lado te motivan y por otro lado, poco menos que te dan un cachetazo. Entonces, lo que intentamos hacer es que realmente las organizaciones tengan esa conciencia de poder fomentar ese sentido de pertenencia, poder promover ese sentido de pertenencia. El valorar la diversidad. ¿Qué tema el tema de la diversidad? Ni que hablar, que si nosotros estamos hablando de una organización como Singular, por ejemplo, que tiene sede en España, en toda la geografía de España, que tiene sede en Estados Unidos, entiendo que es culturalmente bastante diferente a lo que es España, que tiene sede en México, que entiendo es bastante diferente a lo que es Estados Unidos y lo que es España, y así con el resto de América. ¿Qué trascendencia tiene esto de la diversidad? ¿Qué trascendencia tiene esto de la diversidad? Y voy a volver a hablar en primera persona. Eh, yo vine de Uruguay, Singular me abrió las puertas y realmente jamás noté en ningún momento que fuera foráneo, en ningún momento. Entiendo que hay otro compañero, un amigo, el tercero de los Kids, que es el amigo Bob, que también en su momento vino de Venezuela y llegado a la hora de estar en Singular, se le abrazó, se le acogió de una manera excelente y bueno, y que en definitiva hace justamente, todo esto hace que justamente la diversidad sea un gran valor dentro de lo que es Singular. Promovemos que las organizaciones que trabajen con equipos remotos acepten este tipo de diversidad también. Bueno, ni que hablar la adaptabilidad. ¿Sí? Ya no me quiero detener con el tema de la adaptabilidad porque ya lo hablamos, tiene que ver con el cambio en las circunstancias, tiene que ver con cómo en definitiva uno tiene que estar preparado para afrontar las contingencias y los retos que aparecen de manera muy drástica en cualquier momento. En definitiva, una cultura que fomente lo que es la confianza, lo que es la colaboración, lo que es la comunicación abierta, eh, lo único que genera, lo único que hace es que las organizaciones puedan maximizar la efectividad
y además la satisfacción de las personas que trabajan en remoto, que están en remoto. Ventajas y desventajas de la transformación organizacional con Global Teams. Ventajas: flexibilidad, adaptabilidad, ¿sí? Eh, por la propia heterogeneidad, digamos, son en general altamente adaptables, ¿sí? Y por supuesto que son súper flexibles a la hora de poder repriorizar, digamos, poder reenfocar los distintos elementos con los cuales trabajar. Mayor eficiencia, ¿sí? Recordemos que en todo esto de la agilidad, de la transformación, etcétera, etcétera, se trabaja con lo que son pequeñas entregas de forma incremental, que muchas veces no se hace bien. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle ahora, pero digamos, la idea es ir generando pequeños incrementos de valor a lo que es el producto, ¿sí? Y que, bueno, que en definitiva todo esto genera una mayor eficiencia en lo que es nuestro objetivo fundamental, que es darle lo que nuestro cliente necesita. Em, esto que decía de la mayor eficiencia, por ejemplo, estoy pensando que hay mucha cuestión cultural que pueden tener nuestros propios clientes, ¿sí? Y que el hecho de tener gente de forma distribuida puede llevar a tener diferentes tipos de aporte a lo que es algún planteo de solución, etcétera, etcétera. Comunicación mejorada. Con una comunicación más abierta y frecuente entre los miembros del equipo, eh, definitivamente, digamos, las cosas van a suceder de una forma mucho más natural, sin dolor, minimizando el impacto negativo, ¿sí? Y sobre todo generando mucho más alineamiento, bueno, como dice ahí, alineamiento de los objetivos, ¿sí? Con los objetivos y en definitiva el proyecto, el progreso del proyecto. Perdón. En lo que tiene que ver con la colaboración más efectiva, lo que decíamos, poder estar muy en contacto, al no tener ese cara a cara que eventualmente podría llegar a darnos de cierta manera la presencialidad, aunque no sea todos los días, de vez en cuando, eh, el poder tener reuniones regulares donde participen todos, ¿sí? Donde exista participación de todos en lo que es la planificación, en lo que sea la revisión de lo que son los sprints, por ejemplo, o el hacer esas retrospectivas que tantas veces nos hacen mejorar como equipo, hace que tenga un impacto mucho más favorable en lo que es esa cohesión del equipo y ese relacionamiento dentro del equipo. Justamente lo que decíamos recién en cuanto a la satisfacción del cliente, al estar entregando digamos, de forma incremental y rápidamente las cosas que son de mayor valor para el cliente, al estar repriorizando de forma permanente lo que el cliente necesita, por supuesto que eso impacta en lo que es la mayor satisfacción. Esto es un poco común, no es solamente del tema de los equipos remotos. Lo que sí es fundamental es que los equipos remotos no pierdan estas características que hacen a que haya más satisfacción del cliente. Mayor autonomía y empoderamiento, ya lo hemos hablado hoy, ¿sí? Eh, Fundamental que los equipos puedan tomar sus decisiones, fundamental que las personas, imagínense una persona con 8 o 10 horas de diferencia en el otro lado del mundo teniendo que definir algo y no pudiéndolo definir porque tiene que esperar la autorización de A, B o C. Realmente es muy complejo. Yo no digo que decida todo,
no decimos que decidan todo, pero sí claramente deben tener potestades para definir en lo posible la mayor cantidad de cosas de lo que respecta a su propio trabajo. El tema de la transparencia, volvemos a lo mismo, el trabajar con herramientas colaborativas, tipo tablero Kanban, por ejemplo, el poder tener herramientas de intercambio de mensajes, de videoconferencias, etcétera, etcétera, hace que herramientas que sean de gestión de proyectos, por supuesto, que hagan a lo que el estado en que están los proyectos, el estado en que están las historias, todo eso impacta en una mayor transparencia a la hora de que todos, y sobre todo las personas que están en remoto, puedan entender mucho más el estado en que están las cosas y cómo ellos pueden llevar adelante su trabajo. Todo lo que dijimos hoy de la importancia de este tipo de formas de trabajo hacen que exista digamos, una mayor retención de todo lo que tiene que ver con el talento. A las personas poder definir cómo organizarse en su horario, cómo organizarse en sus prioridades de trabajo, hacen efectivamente que eso tome especial valor a la hora de considerar pertenecer a esa organización o no. Si además lo acompañamos con ese fomento del sentido de pertenencia, definitivamente hay una mayor retención de talento como ventaja, como consecuencia. El hecho de estar empoderados, el hecho de estar autoorganizados, el hecho de que puedan tomar determinado tipo de decisiones, hace efectivamente que entre esas decisiones estén los problemas, ¿sí? Y que en definitiva el poder resolverlos o bien de forma individual o bien de forma colaborativa con otros compañeros, ¿sí? Ya un poco despegado de lo que es el rol ese de liderazgo, el que resuelve, el jefe, etcétera, eh, permite una mayor capacidad de destrabar situaciones complicadas y que en definitiva estos equipos y esta forma de trabajo sea mucho más ágil, ¿sí? Bueno, ni que hablar el tema de los costos. El ahorro de costos es fundamental. ¿Por qué? Porque persona que está distribuida, digamos, usualmente está en su casa, digamos, pues puede haber determinados arreglos con la organización, de repente eh, asumir un poco algún tipo de costos de lo que es la luz, el internet, etcétera, etcétera. Pero en general los beneficios para la organización son altísimos porque, entre otras cosas, ya se están ahorrando el alquiler de las oficinas, se están ahorrando muchas veces muchísima infraestructura para poner a esa persona a trabajar delante de una máquina. Entonces, bueno, existen muchas ventajas a la hora muchas ventajas que impactan en el ahorro de costos a la hora de tener equipos remotos. Eh, lo que queremos, digamos, dejar en claro es que, cuidado, esto no es una bala de plata, ¿no? Esto no es la bala de plata. Existen beneficios, existen, digamos, aspectos que realmente son buenos para la organización, ¿sí? Pero en definitiva es como todo. Hay cuestiones que todo esto son ventajas, pero también existen desventajas. Y algunas de ellas, ¿sí? No quiere decir que sean todas. eh, También es cierto que no hay una cuantificación, no es que haya eh, casi la mitad de desventajas que ventajas, o sea, es simplemente algunas que nombramos acá. Algunas de las desventajas, como decíamos, tienen que ver con desafíos de la comunicación, por ejemplo, ¿sí? Eh, Tema de uso horario, una cuestión a resolver. Tema de idioma, muchas veces. Tema de costumbres, muchas veces. Eh,
malos entendidos, o sea, hay muchas cuestiones que hacen a desafío de la comunicación. Malos entendidos, estoy pensando en que dicen que se van a conectar a una hora y de pronto se creían que era la hora local de uno de ellos, entonces imagínense uno conectándose a las 8 de la mañana y en realidad, o sea, realmente problemas. Eh, Ese tipo de cosas suceden, digamos, las traemos porque suceden, nos ha pasado. Otra cuestión que puede aparecer también tiene que ver con la falta de conexión y además con la cultura organizacional, ¿sí? El hecho de que la organización necesite ponerse en rodaje para modificar un montón de cuestiones que hacen a lo que es la organización hoy, por llamarlo de alguna manera, es un problema, es una desventaja. Digamos. Es una desventaja porque todo ese reacomodamiento, ese cambio, va a impactar, va a terminar impactando en lo que es la propia organización. Bueno, cuestiones que tienen que ver a la coordinación y a la sincronización, que ya un poco lo hablábamos hoy como cuestión importante, como reto. Bueno, claramente si es un reto es porque en definitiva tiene determinado tipo de desventaja o determinado posible punto de dolor a la hora de llevar adelante este tipo de prácticas. Eh, Desafíos en lo que tiene que ver con la gestión de desempeño, ¿sí? Puede ser. Hoy hablábamos de trabajar un poco con objetivos, con OKRs, con, digamos, determinados tipos de radiadores de información, con la sala bella. Bueno, todo eso no es mágico, no es en un toque. Lo que sí tenemos que tener claro es que, bueno, que eso va a terminar impactando en lo que es la organización. Obstáculos culturales, lo que decíamos, el tema de los usos horarios, el tema de los días laborales, ¿sí? Eh, lo que sucede es que, por ejemplo, también es cierto, y volviendo al ejemplo de México, aquí en España, en Uruguay, por ejemplo, en ese momento, el 12 de octubre es festivo, ¿no? En Uruguay se le dice feriado, por eso dudé. Festivo. Entonces, lo que sucede es que en México no es festivo. Entonces, nosotros habíamos dado por sentado que había un montón de sesiones, de reuniones que no iban a realizarse porque justamente era festivo y resultó que en México no tenían esa fiesta. El 12 de octubre para los mexicanos es un día más. Bueno, ese tipo de cuestiones culturales eh, en este caso lo que sucedió fue que desde México se precisaba algún tipo de decisión, y acá me pongo en primera persona, era hacia mí que era la consulta, y yo no estaba online, digo, era festivo. Entonces, provocó problemas. El tema de seguridad de datos, bueno, ya lo hablamos, no vamos a reiterar, además ya está quedando poco tiempo y todavía nos queda un, alguna slide más. Desafíos y soluciones al aplicar Agile con Global Teams. Bueno, desafío que tiene que ver un poco con todo lo que veníamos hablando, ¿no? El desafío de la comunicación y la colaboración tiene que ver con fomentar la colaboración a través de herramientas. El desafío que tiene que ver con diferencias en zonas horarias, ¿sí? En lo posible tratar de generar algún tipo de acuerdo de trabajo entre todos los miembros, ¿sí? Que todos participen de esa definición, donde eventualmente haya algún tipo de rotación a la hora de esto de hacer esos sacrificios que veníamos comentando. Desafíos culturales y de idioma. Bueno, eventualmente, y a mí me gusta mucho el trabajar con sesiones extralaborales, ¿sí? El poder tener claro qué tipo de vínculo podemos generar más allá del estar conectados. Yo sé que entendemos que es difícil para una persona que trabaja 8 o 10 horas por día delante de una computadora, encima de todo pedirles
que generen ese otro tipo de vínculo con los compañeros que además seguramente estuvo viendo durante todo el día. Pero creemos también sí que es importante porque va a empezar a ayudar a destrabar un montón de posibles puntos eh, o posibles rispideces dentro de lo que es el propio trabajo por esas diferencias culturales y muchas veces de idioma también. La falta de supervisión directa es un desafío, evidentemente, que lo que planteamos como solución es no solamente tener las métricas claras, ¿sí? Como dice ahí, los tableros para dar seguimiento, etcétera, etcétera, no para controlar, sino para dar seguimiento, para estar ahí como líder servicial y ofrecer algún tipo de ayuda a la hora de eh, eh, digamos, entender qué es lo que puede estar pasando. Eh, por supuesto que el tema del fomento de la confianza es fundamental, ¿no? Pero eso ya para los roles de transformación a trabajar con los líderes. Otro desafío tiene que ver con la gestión de la productividad, ¿sí? Y acá, de nuevo, plantear objetivos claros, ¿sí? Objetivos medibles. Eh, Eventualmente utilizar alguna herramienta de seguimiento de tiempo, dependiendo. Acá hay que tener cuidado porque no quiero caer en la simpleza de decir, no, con esto se soluciona. No, esto podría llegar a ser algún primer paso a la hora de ir generando esa relación de confianza. ¿Sí? Esto lo traigo a colación porque, digamos, me pasó en primera persona y bueno, la solución que encontramos fue decir, bueno, ok, casualmente se dio de que te precisábamos en 3 oportunidades y no estabas. Ok, el valor de lo que estabas entregando no es el esperado. Ok, bueno, vamos a trabajar con algún tipo algunas herramientas de este tipo y eventualmente vamos a tratar de ir luego de que las cosas se reencaucen, eh, poder ir volviendo a la confianza, a ese entorno de confianza. Bueno, todo esto, lo que decía, ¿no? Todo esto va de la mano de aumentar la confianza y fomentar, digamos, la responsabilidad de las personas para el cumplimiento. El desafío 6 tiene que ver con el sentimiento de aislamiento. ¿Sí? Los que están lejos muchas veces se sienten solos, se sienten aislados y claramente es fundamental darle las herramientas para que esto no suceda. Lo que decíamos de nuevo, la interacción no laboral o no solo laboral. El tema de las desigualdades tecnológicas. Muchas veces, y estoy pensando, por ejemplo, en alguna JVM, por ejemplo, en alguna Java Virtual Machine, que hace años pasaba de que había algún tipo de lanzamiento en alguna determinada geografía y no se lanzaba en otra, entonces había problemas con el tipo de versiones, si uno la actualizaba, si otro no la actualizaba, bueno, todas esas cuestiones no es lo usual, de nuevo, no es lo común. Hoy está muy generalizado el tipo de tecnología que se puede utilizar, pero es cierto que, digamos, por parte de la organización está bueno el hecho de que se puedan proporcionar eventualmente todos los recursos adicionales en las ocasiones que sea necesario. El desafío 8 tiene que ver con la falta de compromiso. Eh, esto de sentirse aislado, esto de estar por la propia y un poco el tener esa mochila que decía hoy en lo personal, muy en primera persona, eh, genera una falta de compromiso, ¿sí? O no todo el compromiso, digamos, que eventualmente podríamos llegar a requerir en este tipo de contexto. Entonces, el hecho de fomentar este sentido de pertenencia, el hecho de promover una cultura de equipo, de one team, hace que el compromiso se vea incrementado. Desafío 9, falta de claridad en los roles y las responsabilidades. No es que no estén definidas muchas veces, sino que lo que no están es bien comunicadas.
o no están bien documentadas. ¿Sí? Eh, Cuando uno es nuevo, se está incorporando a una organización y además está en remoto, no sabe de qué se trata, no sabe qué va, no sabe dónde muchas veces ir a buscar ni siquiera la información. Puede ser que esté documentada, pero no saber dónde está. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas hacen que desde el lado de la organización se preocupen por este tipo de cosas. ¿Sí? El establecimiento claro de los procesos, de los roles, dónde buscar la información, cómo transmitirla, etcétera. Rápidamente. Desafío 10, dependencia de herramientas tecnológicas. Sí. Eh, Incentivamos a que haya un plan B en la mayoría de herramientas. Sí. Eh, Supongamos que, digamos, puede pasar que el menor de los problemas sea que no hay conexión a un repositorio que no se pueda subir el código. Perfecto. Eh, Deberíamos tener algún tipo de solución intermedia, ¿sí? A la hora de poder subir determinado tipo de código. Por ejemplo, un entorno paralelo al que necesitamos en ese momento. Podríamos decir, bueno, ok, tenemos un entorno de desarrollo, subimos ahí, tenemos el entorno local, el entorno de desarrollo, el entorno integrado y eventualmente testing y eventualmente producción. Bárbaro. Suponemos que tenemos que llevar a integrado, bueno, tener claro que el hecho de que ese integrado está caído, podemos hacer determinado tipo de cuestiones en desarrollo, en el entorno de desarrollo, y así poder seguir avanzando y no bloquearnos en lo que es nuestro trabajo. Desafío 11, cultura de la confianza y la autonomía, ya lo hablamos, no lo voy a repetir. Eh, lo que tiene que ver con la resistencia al cambio, acá va mucho de cuestiones que tienen que ver no solamente con el conocimiento, sino con esa posibilidad de ese conocimiento nuevo adquirido poder aplicarlo. Y para poder aplicarlo muchísimas veces, créanme, es necesario algún tipo de proceso de coaching, porque las personas que toman decisiones y que tienen que ser los generadores de estos procesos de cambio, los que den soporte a estos procesos de cambio, los sponsors de estos procesos de cambio, tienen muchísimas cuestiones autolimitantes que hacen que no puedan llevar adelante justamente la aplicación de todo esto. Eh, Recuerdo el caso de una persona que era jefe de un par de equipos, era referente de un par de equipos, y bueno, había entendido todo, estaba todo muy bien, pero el tema es que tenía muchísimo miedo a delegar. ¿Tá? Y trabajábamos en coaching y no podía delegar. Entonces, bueno, en realidad lo que pasaba era, delegaba, pero volvía a caer en la desconfianza y no terminaba de afianzarse. Entonces ahí lo que hicimos fue, y ahora me van a permitir hacer un poco de propaganda a mi esposa, se lo derivé a ella para que trabajara en cuestiones que tienen que ver con PNL, donde pudo aplicar determinadas dinámicas, yo le voy a llamar dinámicas, no tengo el conocimiento suficiente como para ser eh, detallista en eso, donde pudo efectivamente encontrar la raíz del problema de esta persona y eventualmente ayudarlo a destrabarlo. Pero el inicio de todo esto tiene que ver con el coaching. ¿Sí? Muchas veces la resistencia al cambio y por ende lo que termina siendo la piedra en el zapato, ¿sí? O el clavo en el zapato en esto realmente, porque no nos permite movernos, tiene que ver con este tipo de cuestiones. ¿Cómo integramos Agile con equipos globales? Lo primero, digamos, que hacemos desde lo que son nuestros roles de transformación tiene que ver con comprender un poco de cómo va esto de la distribución geográfica, por qué zonas están, si hay mucha diferencia de usos horarios, si hay mucha diferencia cultural, o sea,
Eso es el primer panorama que deberíamos tener claro. Lo otro es valorar si efectivamente es necesario algún tipo de formación o no, y si y si en caso de ser necesario, cómo lo aplicaríamos, cuándo lo aplicaríamos, en qué momento lo aplicaríamos. Y esto es un primer paso para comenzar a trabajar de forma remota de manera efectiva, ¿sí? Con este tipo de formaciones. Es como la práctica a lo que se va a aplicar después en el propio trabajo. Establecer herramientas de colaboración, ¿sí? La organización debe proponer un set de herramientas, o debería proponer un set de herramientas, ¿sí? No sé, ahora vamos a ver varias, ¿sí? A modo de ejemplo, eh, que tengan que ver con la gestión de proyectos, que tengan que ver con la comunicación, que tengan que ver con el generar comunidad, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente un set de herramientas donde haya más de una opción para poder trabajar en estos entornos remotos. El tema de planificar los sprints, las reuniones, ¿sí? Las ceremonias que vamos a llevar adelante. En definitiva, poder acordar, dependiendo de esas geografías evaluadas en el punto 1, qué tipo de ceremonias y cuándo se van a hacer. Existen, les adelanto, existen, por la propia diferencia horaria, situaciones donde las distintas ceremonias son asíncronas, ¿sí? Es cierto, se necesita muchísima claridad, muchísima transparencia, un acuerdo previo de equipo importante, que ahora justamente viene en lo que es el punto 5, establecer normas de comunicación, el acordar de cómo van a ser esos canales de comunicación, el acordar cómo se van a transmitir las cosas dentro de lo que es el propio equipo, ¿sí? Es fundamental. Para esto lo que sugerimos es que por lo menos una vez, y cada vez que sea necesario de revisar, esté todo el equipo completo, y se logren establecer de forma cooperativa, de forma co-creada, acuerdos de equipo, ¿sí? Fundamental que todos formen parte de esa co-creación. Eso genera compromiso en mantener eso y mantener eso funcionando, mantener eso operativo. Y por último, allá con Global Teams lo que promueve, lo que trata es de ayudar al equipo a trabajar de forma priorizada, a trabajar de una forma clara, ¿sí? Con todo lo que venimos hablando hasta ahora, con la posibilidad de definir su trabajo, con la posibilidad de resolver determinado tipo de situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería la incorporación paso a paso de lo que es trabajar con equipos remotos en una organización que eventualmente no lo tiene? Primero que nada, lo obvio, es viable, es necesario, ¿sí? No podemos llevar adelante, como se hizo muchas veces en el pasado, eh, cambios o políticas o procesos que sean porque a alguien se le ocurrió, ¿sí? Ah, no, porque esto, no, tenemos que ver si es necesario, si es viable, si tenemos, viable me refiero a, digamos, tener claro si la organización tiene, digamos, la infraestructura, por lo menos, para acompañar todo esto, si por lo menos está dispuesta a cambiar o a establecer determinadas políticas, ¿sí? Eh, que van a permitir generar este tipo de trabajo en remoto con equipos globales. Lo que decíamos, establecer políticas y normativas. No podemos empezar a trabajar con equipos remotos si no está claro cómo se va a trabajar y qué normativas la acompañan. Horario de trabajo, comunicación, la seguridad de los datos, procedimientos, lo que sea.
Tercero, identificar qué roles, ¿sí? Y eventualmente qué equipos van a estar aptos para este tipo de trabajo, ¿sí? Eh, no es cierto que todo el mundo y todos los roles estén aptos para esto. Claramente hay roles que sí, pero hay roles que necesiten que estar con una presencia física en lo que es la organización. Por eso es fundamental dar sentido e identificar bien qué roles son esos. Proporcionar recursos y tecnología. De nuevo, como parte de lo que la organización debe dar en este ecosistema de incorporar equipos remotos, tiene que ver con una determinada gama de recursos, tiene que ver con muchas veces cambiar la tecnología con la que están acostumbrados, ¿sí? Y bueno, y eso hace, digamos, a otro punto, otro paso a evaluar. El siguiente paso, el quinto en este caso, tiene que ver con un establecimiento claro de las expectativas y de la comunicación, ¿sí? ¿Qué se espera de la forma de trabajo? En lo que tiene que ver al horario, en lo que tiene que ver al valor aportado, en lo que tiene que ver a la disponibilidad, en lo que tiene que ver a los canales de comunicación. O sea, todo tiene que estar sumamente claro. El paso 6 tiene que ver con dar esa formación y ese acompañamiento a las personas para cuestiones que tengan que ver o bien con lo que es Agile o la metodología que se vaya a utilizar o con alguna herramienta técnica. No es cierto que todo el mundo sepa todo lo que la organización tiene dentro de lo que son sus herramientas tecnológicas. Por lo tanto, es importante también que la organización sepa que el siguiente paso, luego de que las expectativas estén claras, es dar formación y soporte. El paso 7 tiene que ver con realizar pruebas piloto, donde, digamos, no entrar, no empezar a hacer como elefante en cacharrería, creo que es que se dice por aquí, entrar como elefante en cacharrería. Vamos de a poco, vamos eligiendo un grupo de personas, vamos viendo, haciendo todo lo que teníamos previamente y a partir de ahí generamos un proyecto, generamos un producto, algo donde empecemos a trabajar y realicemos esas pruebas piloto. Una vez que tenemos en marcha este piloto, lo que hacemos es establecer distintos tipos de métrica, OKR, KPI, etcétera, como se vayan como la organización decida monitorear, evaluar. Eh, el siguiente paso tiene que ver con el monitoreo y la evaluación continua. De nuevo, aparece lo que son las métricas, de nuevo aparece lo que es la sala bella, de nuevo aparece lo que es ese camino a transparentar todo lo que se hace en la organización y que todos en la organización, dependiendo de sus niveles, tengan la información que necesitan en el momento que necesiten. ¿Sí? Fomentar la cultura de la inclusión, ¿sí? De vuelta, tratar de promover actividades extra trabajo, considerar el tema de la seguridad de los datos, bueno, vamos a ver después, VPNs, certificados, lo que sea, bueno, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta también y ver cómo se va a trabajar con ello. Y por último, evaluar el impacto y ajustar, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que estamos haciendo. ¿Es realmente bueno? ¿Estamos sacando lo que esperábamos sacar? Sí, no, ¿por qué? Las expectativas fueron demasiado grandes, las expectativas fueron demasiado chicas. Eh, Todo este tipo de cosas son las que se evalúan y además debemos estar abiertos a ajustar, a adaptarnos. Herramientas. Esto vamos a ir muy rápido porque seguro ya muchos la conocen, pero me consta que hay algunos de los que nos acompañan hoy no, por lo tanto es que decidí traerlas y ya les digo, comentarlas simplemente. Esos son un poquito los temas
que tratan las distintas herramientas que creemos que deberían ser consideradas. Y la primera de ellas es Slack, que es una herramienta bastante, digamos, difundida en lo que tiene que ver con la comunicación en tiempo real. Se pueden crear canales temáticos, se integra con otro tipo de herramientas. Es realmente muy completa. La siguiente es, bueno, Microsoft Teams, la conocida, ¿sí? Algunas obviamente van a ver que se repiten porque en su naturaleza tienen varias aristas, por lo tanto, digamos, es lógico que aparezcan en más de un punto. Tiene chat, tiene videoconferencia, tiene para formar grupos de trabajo, etcétera. Se puede, digamos, trabajar en colaboración con documentos de Microsoft 365, de todo. El Zoom es la otra de las herramientas de comunicación y de colaboración, de las más, digamos, difundidas. No solamente buena para lo que es videoconferencia, sino eventualmente para compartir esta imagen, digamos que, a ver si por ahí lo puedo ver. Eh, Ahí, esta parte de aquí, donde dice iPhone, iPad, es una capacidad que tiene Zoom para compartir directamente la imagen de su iPad o de su iPhone. Por lo tanto, si usted tiene alguna herramienta donde puedas mostrar algún tipo de dibujo, algún tipo de representación, algún tipo de explicación dibujada de puño y letra, eh, digamos, esta es una excelente herramienta para compartir, digamos, directamente lo que uno va escribiendo de puño y letra en la conferencia. Rapidito, gestión de proyectos, el Jira. Cualquiera que vaya a comenzar en este tipo de, digamos, a trabajar en proyectos, a trabajar con Scrum, etcétera, le recomendamos que no haga nada sin pasar primero por Jira. Es la herramienta más extendida, tiene muchísimas funcionalidades, tiene muchísimos plugins, ya eso depende de la organización si los adquiere o no, pero si conocen Jira, seguro que van a poder trabajar en casi todos lados. El Trello es otra de las herramientas también, similar al Jira, es de Atlassian también, y bueno, lo que permite es trabajar con etiquetitas, con tickets, donde pueden ir moviéndolos, es como un gran Kanban donde pueden ir trasladando las distintas tareas. El Asana es otro para planificar, para organizar, para, digamos, tener una visión clara o relativamente clara de las tareas, dónde están, qué se están haciendo. Es mucho más artesanal el cómo se debe organizar todo, pero bueno, es una herramienta válida, sabemos que se usa. En lo que tiene que ver con almacenamiento y la compartición de documentos, bueno, el clásico Google Drive, que ya todos lo conocen, con su suite de distintos tipos de documentos, el Dropbox lo mismo, o OneDrive idem. El OneDrive es lo que el Google Drive para Google, el OneDrive para Microsoft, ¿sí? Son todos permite trabajar con todo tipo de archivos de Office 365. De videoconferencias, de nuevo el clásico Zoom, el Microsoft Teams, que además se pueden hacer breakout rooms, las salas, digamos, dividiendo la gente, etcétera. El Google Meet, que también permite dividir en salas más pequeñas, pero además también tiene un sistema de subtítulos, por lo tanto se activa y automáticamente va generando los subtítulos a medida que las personas de la conferencia van hablando, herramientas de colaboración en documentos, el Google Workspace, el Microsoft, el Office 365, lo que decíamos recién, herramientas de gestión de tiempo y de tareas, el To-Do List, My Task, hay muchísimas. En realidad no me quiero detener con esto, simplemente para la gente que lo pidió lo pueda ver de una forma rápida. Y por lo menos quedarse con los nombres para después investigar y ver si alguna de ellas le puede llegar a ser útil. VPNs,
miles, van a ver que hay un montón de VPNs. Esto es fundamental por todo lo que tenía que ver con el tema de la seguridad, ¿sí? Eh, Todos sabemos lo que la VPN es fundamental porque nos permite de forma remota estar trabajando como que fuera localmente, como que fuera una red local. Entonces, bueno, vale la pena la investigación de esto. Muchísimas veces esto viene de la mano ya dada de lo que es infraestructura de la organización, por lo tanto no va a haber mucho que investigar en esto, en general si no es usuario final. El que trabaje como el que se incorpore como, digamos, persona de un equipo remoto, esto ya lo va a venir dado por la organización. Estos son otras aplicaciones como el LastPass o el OnePassword, que tiene que ver con eh, herramientas que son buenas para almacenamiento de contraseñas, digamos. No solamente la aplicación, sino dónde guardar las contraseñas. Socialización y compromiso con el equipo. Bueno, toda esta suite de aplicaciones que hacen a esto que decíamos hoy de generar vínculo más allá de lo laboral, digamos, ¿no? El Slackbot en este caso sirve también para generar comunicaciones masivas, digamos, de forma rápida, de forma simple, integrado en la propia herramienta. El Microsoft Teams permite este tipo de cosas también. O sea, como ven, hay muchísimas opciones. Herramienta de seguimiento, el Clockify, el time tracking dentro de lo que es el propio Jira, que es un plugin que se puede habilitar o no, depende ya un poco de la organización, etcétera. Palancas fundamentales. Retos de la organización con Global Teams. Lo que decíamos, establecer las expectativas claras, el estar sumamente dispuestos a delegar responsabilidades. Esto es un poco resumen de todo lo que hemos venido hablando. Eh, la comunicación que sea abierta, frecuente, brindar retroalimentación constructiva, ¿sí? Esto, digamos, quiero dejar claro que tiene que ver, la retroalimentación constructiva tiene que ver con no solamente decir las cosas buenas, sino esa crítica sana, que en definitiva, si se ponen a pensar, y por lo menos tanto Bob como Rubén como yo lo promovemos mucho y lo buscamos mucho, es recibir la crítica que nos permita mejorar. Y la única crítica que nos permite mejorar tiene que ver con qué cosas no les gustó de lo que hicimos, qué cosas podíamos haber planteado diferentes, que vieron que aspectos son mejorables de nuestra actuación, de nuestro desempeño. Esas son las cosas que realmente hacen que la retroalimentación sea constructiva, que el feedback sea constructivo. Lo que decíamos, facilitar la colaboración, reconocer el trabajo bien hecho. No se imaginan la cantidad de veces que la gente se frustra, se siente mal, decae en su desempeño porque no le reconocen el trabajo bien hecho. Muchísimo más en estos entornos que son, digamos, remotos. Es fundamental, fundamental, fundamental estar atentos a que la gente sea reconocida. De vuelta, promover la autonomía responsable, ofrecer formación y desarrollo, establecer metas medibles, evaluar y ajustar, lo que hablábamos de la adaptabilidad, estar permanentemente dispuestos a eso. El modelar en comportamiento, esto no lo hablamos mucho, pero creo que era importante traerlo también, y es tan sencillo como liderar, pero en base al ejemplo. ¿Sí? Cuando los líderes realmente funcionan de esta manera con todos estos ingredientes que estamos hablando, la gente usualmente copia los comportamientos. Por lo tanto, esto es algo fundamental, que los líderes puedan adoptar todo este tipo de prácticas, adoptar este tipo de mentalidad y llevarla adelante va a hacer que el resto del equipo se pliegue mucho más al movimiento de una forma mucho más fácil. Destaca servir el equilibrio entre el trabajo
y la vida personal, digamos, el ser flexible, el ser adaptativo, todas estas cuestiones hacen a los retos, a lo que es, como resumen, al reto de la organización. Importancia de los roles de transformación. Y ya estamos casi en el final. De hecho, es lo último. Eh, lo que tenemos que hacer es evaluar el compromiso, ¿sí?, de la alta dirección con todo esto. Nada sirve si los líderes y los que toman decisiones no están realmente comprometidos y dispuestos a llevar esto adelante. El tema de todo lo que tiene que ver con formación y capacitación a los equipos, a los ejecutivos, a los que trabajan local, a los que trabajan remoto, a todos debemos nosotros formar. El tema de la planificación de los proyectos, en este caso Agile. El ayudar a la priorización, el ayudar a la definición de historias, el ayudar a la definición de features. Y todo esto que estamos viendo, que podrían decir, bueno, pero es muy parecido a lo que haces si no hubiera diferencia horaria, es muy parecido a lo que haces si de repente no estuvieran distribuidos geográficamente. Claro que no es diferente. Claro que no es diferente. Lo que es diferente es el sacrificio y el nivel de compromiso que precisan los roles de transformación para llevar esto adelante. Es fundamental también que las personas que estén trabajando desde el rol de transformación, con los roles de transformación, mejor dicho, como roles de transformación en este tipo de organizaciones donde aparezcan equipos remotos, estén dispuestos a hacer ese tipo de sacrificios. ¿Sí? Y lo digo en el mejor sentido de la palabra, donde nos importe no solamente las personas que están local, sino las que están remotas. Empatizar con ellos y a tratar de ayudarlos para que de determinada manera todos puedan recibir la misma atención, la misma dedicación y el mismo compromiso de parte nuestro como rol de transformación. Todo lo que tiene que ver con el governance, ¿no? Establecimiento de sprint, de la review, etcétera, etcétera. Comunicación y colaboración continua, muy vigilantes de todo lo que hemos estado hablando, de la utilización de las herramientas, de que no haya gente que no se anime a hablar, etcétera, etcétera. Evaluación y mejora continua, ¿sí? Siempre los roles de transformación son los que debemos velar porque porque se cumplan esos tres principios fundamentales de lo que es la agilidad: la inspección, la adaptación y la transparencia. Sin esas tres cosas, nosotros no podemos ir a ningún lado, no podemos que la organización hacer que vaya a ningún lado. Por lo tanto, fundamental desde nuestro lado el trabajar con ello. Reconocimiento y celebración, pendientes, más que pendientes de promover este tipo de cosas en la organización, de darle ese toque a los que toman decisiones. Hey, mira que fulanito está haciendo algo, necesita que se le reconozca lo que quieras, dale un ok, dale un like, dale un agradecimiento público. La gente se pone muy bien, le viene muy bien, cosas muy sencillas, no se precisa nada muy elaborado, digamos. Expansión y escalamiento. Esto no es solamente, digamos, ir adoptando con determinados equipos y listo. Esto tiene que tratar de ser o promover que ese crecimiento dentro de lo que es la organización, recuerda que habíamos hablado del piloto, bueno, promover de que ese crecimiento sea realmente, digamos, orgánico, que sea sano, que sea natural, ¿sí? Que no provoque mucha rigidez, mucho dolor dentro de lo que es la organización. Por lo tanto, nosotros también estamos en esa parte, en el hacer que la organización no solo empiece a trabajar con equipos globales, sino que además pueda extenderse, pueda escalar en ese tipo de trabajo. Y por supuesto que la evaluación a largo plazo, el estar mirando no solamente en el corto plazo cómo vamos mejorando, sino que poder tener una idea un poco más global y dar cara y hacer que la propia organización se mire en el espejo, llamémoslo así, a la hora de
entender que es todo el camino que ha transitado. Como dije, era lo último. Me gustó mucho esta frase y hace 3 o 4 kits que la dejo para el final. Muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que usted se lo demuestra. Eso va para nosotros los roles de transformación. ¿Sí? Muchas veces el cliente nos llama y no sabe lo que necesita. Nosotros tenemos que mostrarle lo que realmente necesita. ¿Quiénes somos? Estos 3 monstruos, como diría el gran amigo Rubén, no por lo inteligente, sino por lo feos. Rubén Vega, Bob Pascale, que ahora está con la diosa Juliana ahí cuidándola. Divina, por cierto, una bebota hermosa. Y bueno, y quien les habla, quienes hemos estado compartiendo este año de casi 40 kits. Y ahora sí, definitivo para terminar, queremos de parte de los 3 dar las eternas gracias a todo el equipo de comunicación y marketing de Singular, a Ale, a Tuki, a Vicky, a Bárbara. Muchas gracias. Realmente sabemos del sacrificio de ustedes, sabemos que lo hacen con muchísimo gusto. Sabemos que sentimos que somos one team, como decíamos hoy, así que infinitas gracias por todo, por las correcciones, por el compromiso, por estar ahí fuera de hora, por darnos ese soporte fundamental que sin ustedes nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Por lo tanto, gracias, muchas gracias. Datos finales. Transformación, kit de transformación 2023. Nos vamos con casi 57 horas de contenido, con 38 kits al día de hoy y con la friolera de hasta este kit, o sea, este kit no está contado, por supuesto, por obvias razones, 5.500, más de 5.500 vistas. Por lo tanto, ahí les dejamos el QR para que lo puedan ver. Millón de gracias y si Dios quiere nos vamos a estar encontrando el año que viene con los kits o en cualquier lugar donde la transformación así lo requiera. Muchísimas gracias a todos, muy feliz Navidad, muy feliz año a todos y nos vemos en